Bueno, si no están demasiado cansados, echamos una miradita al capítulo sobre combate, vigilancia, discernimiento. Indiqué ya que el capítulo tenía un triple título. Y ese triple título con 3 palabras está indicando las 3 secciones del capítulo. O sea, es algo muy sencillo. Respecto al combate, yo hice un análisis. Un análisis es poner orden en un texto. Muchas veces cuando uno analiza algo, pone orden en base a una palabra. Entonces, el orden respecto al combate lo puse así: principios, enemigos y las armas. El principio general está tomado de la Escritura y dice así: la vida cristiana es un combate permanente. Esto significa que uno que no está en combate, no importa cuál es el enemigo, pero que no está en combate, cristianamente hablando, no está viviendo como cristiano. Eso es importantísimo, ¿no? Al mismo tiempo todos buscamos la paz, pero ¿qué tipo de paz buscamos? Si buscamos una paz a pesar del combate o en el combate, eso es cristiano. Si buscamos una paz que no tiene nada que ver con el combate, bueno, hoy me aconsejaron que no use la palabra, pero le voy a usar, Martín, ¿puedo? Con tu bendición. Eso es nueva era. Eso es New Age. Paz, concordia, felicidad, armonía, etcétera, etcétera, etcétera. Combate fuera de nada que ver con la vida cristiana. La vida cristiana es un combate permanente. Nuestro camino hacia la santidad es también una lucha constante. Entonces, cuando uno se queja de que está combatiendo, está siendo asediado, que tiene tentaciones y no sé cuánta cosa más, se está quejando de ser cristiano. Claro, no lo pensamos así. Si lo pensáramos así, ¿qué pasaría? Dios quiera. Dios quiera. Estamos siendo verdaderamente cristianos. Entonces, ese es el principio de fondo de su gracia a lo largo de todo el capítulo. Es por esto que cuando cierta persona me pregunta ¿cómo estás? Yo digo pésimo. No, si se te ve tan bien, pésimo. No, pero ¿cómo? Si se te ve más gordo y no sé cuántas historias más. Digo, no, pésimo. ¿Qué le estoy queriendo decir? Estoy bien, estoy perfecto. Estoy pésimo porque estoy en el combate. Pero por supuesto que esa retraducción no se hace. ¿Cuáles son los enemigos? Aquí también es interesante, porque el Papa habla de los enemigos tradicionales, que toda la tradición y la espiritualidad cristiana han hablado de los mismos y que nosotros aprendimos en el catecismo, por lo menos los más añejos. ¿Se acuerdan del catecismo de Trento, o el catecismo de San Pío X, o el catecismo de perseverancia, que se aprendió un poco de memoria? Con preguntas y respuestas. Y se decía que los enemigos del alma eran el mundo, demonio y la carne. Yo pensaba de que el último enemigo era un bife que caía un poco en no importa si se comprendía en aquel tiempo, pero todo eso quedaba. Y ya con el tiempo, y en la perseverancia, uno iba desentrañando. La Santísima Trinidad son 3 personas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué entendíamos nosotros cuando decíamos eso? 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Yo entendía lo mismo que entendía en la la clase del lenguaje cuando decía A, ante, bajo, con, contra, sin valor, mandaba todas las letras. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 7 por 7, 49. Así aprendimos en el catecismo. Alguien dirá, qué absurdo aprender así el catecismo. Pero atención, esas fórmulas, con el paso del tiempo, iban desentrañando su sentido. Y finalmente, uno comprendía el sentido y con la fórmula encontraba cómo expresarlo. Decía, qué bien expresado estaba en el catecismo. Porque con 4 palabras, o con 3, estoy diciendo todo esto. Bueno, esto es una pequeña apología, ¿no? Catequética, a ciertas épocas que a veces uno la denigra.
No, porque ahora el método es inductivo. Muy bien, aprendiste con un método inductivo. ¿Me podés decir algo de la Santísima Trinidad? Sí, por supuesto, por supuesto. Virgen María, yo y el Padre. Esa es la Santísima Trinidad. A mí me lo enseñaron así. ¿Cómo me lo enseñaron así? Y sí, me dijeron que yo tenía memoria, voluntad, inteligencia y de que eso era a imagen de la Trinidad. Mirá qué bien, entonces vos sos la Trinidad. Y podríamos seguir con el embrollo, ¿no? Pero gracias al catecismo, a preguntas y respuestas, yo podría decir exactamente lo que decía el catecismo. Pero esto parece una tontera criolla, ¿no? De criollo tiene algo, y de tontera no tiene nada. Es una defensa catequética, nada más. Entonces, los enemigos clásicos los revierte con otras palabras. Y va a decir, respecto al mundo, va a hablar de mentalidad mundana. Ahora, este es un tema clave, ¿no?, del Papa Francisco, la mundanidad. Y que va a dar unos golpes fuertísimos cuando esa mundanidad se encuentra en los clérigos. Martín. ¿Por qué? Y porque los clérigos son los separados para ayudar a la santidad del pueblo de Dios. Entonces, si ellos se han mundanizado, ¿qué queda allá? Sería como la sal que ha perdido su capacidad de salar. O sería como una luz que se ha escondido bajo la cama. Segundo, fragilidades e inclinaciones propias. Fragilidades e inclinaciones propias. Eso es lo que se llamaba la carne, las debilidades de la naturaleza humana. Y cuando uno se trata de desentrañar un poquito más, uno piensa que los vicios capitales. Básicamente eso. Vicios capitales. Y finalmente, el diablo, que es el príncipe del mal. Aquí el Papa hizo una corrección el año pasado sobre el Padre Nuestro, diciendo que el verdadero sentido del Padre Nuestro, según la versión de San Mateo, última petición, es líbranos del mal. No solamente del mal, sino líbranos del mal. Es la que precede, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Y conjuntamente se entiende lo que se está pidiendo. Dice que curioso, ¿no?, de que esa sea una de las peticiones que Jesús quiere que caracterizan la oración del cristiano. ¿Qué significa? Que la lucha es constante. Y como la lucha es constante, en nuestra oración cotidiana, la oración de siempre, tenemos que estar pidiendo no perder la batalla. Eso. Y poder tener la bandera de victoria de la cruz. Eso es lo que está significando esa petición del Padre Nuestro. Las armas. Bueno, ya indiqué un inicio de las armas. El arma que tiene el cristiano para luchar contra el mal es la fe. Afirmarse en Dios. El que se afirma en Dios va a salir bien parado en el combate del espíritu. Y el que no está firme en Dios ya llegó la de perder en el combate del espíritu. ¿Cómo se expresa la fe? Esto también me parece interesante cómo está expresado en el documento. ¿Cómo se expresa la fe? Mira, bueno, hay muchas formas en las cuales se expresa la fe. Una forma muy sencilla. La fe se expresa en la oración. Es como decir, si uno ora, está mostrando que es un creyente. Porque nadie se relaciona con alguien que considera que no existe. Está claro. Nadie se relaciona con el aire. Cuando uno ora, se está relacionando con Dios. Y para relacionarse con Dios, implícitamente, hay un acto de fe en la existencia de Dios, en la posibilidad de la relación y de que Dios se le quiere revelar. Es un acto de fe formidable. Fíjense, por ejemplo, la adoración al Santísimo. Todos habremos tenido oportunidad más de una vez de ponernos de rodillas delante del Santísimo, sea una hora santa, sea lo que sea, una visita al sagrario y demás.
Sin la fe, eso es absolutamente absurdo. Sin la fe. Un no creyente que ve a un creyente cristiano que hace actos de adoración delante de un ostensorio con algo blanco en el medio, piensa que está loco. Lo menos que puede pensar. Y si lo piensa, humanamente hablando, piensa bien. Es correcto lo que está pensando, humanamente hablando. Ahora, la persona que está haciendo ese acto de adoración, sea una reflexión, sea una inclinación profunda, etcétera, 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 adorando, si no tuviera fe, no podría hacer ese acto. Y si lo hiciera, sería un acto totalmente vacío. ¿Cuál es la tentación típica en las horas santas? La distracción. ¿Cómo? La distracción. El sueño. Dormir. El sueño. Querer hablar todo el tiempo. Querer levantarse del lugar. Cuando digo la tentación típica, si es un acto de adoración, por lo tanto de fe, la tentación típica del mal espíritu será lo contrario. No adorar. ¿Qué hacemos ahí, pedazo de cretino, delante de ese pedazo de pan? ¿Y vos creés de que ahí está el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, como aprendiste en el catecismo? Te la vendieron y vos te la compraste. Y ahí está, perdiendo el tiempo infamemente. Podrías hacer cosas mejores. ¿Por qué no das de comer a los vientos? Y un largo etcétera, ¿no? Bueno, si no les pasa esto, también mejor, les pasa otra cosa. Es decir, plácidamente se duermen. Con un acto de adoración total. Por lo tanto, la oración es una expresión de la fe. Los sacramentos. Vamos a tomar el sacramento del matrimonio, dado que hay muchos que están casados, ¿no? La esencia del sacramento del matrimonio es que esa relación representa, lo cual significa hace actual, representa, hace actual y hace entrar en el amor de Cristo y de la Iglesia. Ese es el sentido del sacramento. Y en consecuencia, habrá siempre una asistencia y una gracia del Señor en todos los momentos difíciles. Los momentos difíciles principalmente van contra la promesa que se hizo al entablar la alianza. En consecuencia, esa representación que uno asume y que quiere vivir, Dios también se compromete a ayudar en esa representación. Se compromete en las buenas y en las malas. Se compromete en relación con la fidelidad y la infidelidad, con el amor y el desamor, con el respeto y la falta de respeto. En toda esa promesa, ahí es donde el Señor se compromete a salir al paso y asistir. Sin fe, ¿qué les parece? Claro, entonces cae por tierra, todo cae por tierra, no queda nada. Y así podríamos revisar, ¿no?, cada uno de los sacramentos y ver cómo lo que vivifica el sacramento y lo hace posible es la fe. Las obras de caridad. ¿Se precisa fe por hacer una obra de caridad? Sí, absolutamente. Sí, ya, pero no. Bueno, atención, remaché la palabra caridad. No simplemente una obra de filantropía. No, caridad. De amor humano al prójimo en su desgracia. Una obra de caridad quiere decir una obra según el amor de Dios. Yo voy y le doy un panino y un botito a un mendigo. Un panino y un botito es un sándwich, ¿no? Para hacerlo un poco más espectacular, lo dije en italiano. Voy, que se lo preparé con toda dedicación. Le puse una rebanada de tomate, le puse jamón, le puse un poquitito de cebolla, le puse pimienta, le puse una hoja de lechuga fresca, le puse manteca de un lado, luego le puse un poquitito para que se caliente, etc. Se lo llevé además con una servilletita y ahí se lo presenté. Y el otro mira así y dice, ¿y usted me da esta porquería? Y lo tira al piso y me dice, yo hubiera preferido que me dé unos pesos. ¿Ustedes van y le dan después unos pesos? ¿Le preparan otro sanguchito? Sí. ¿Y el segundo que te tira? ¿Cómo? ¿El segundo que te tira al piso? Igual. ¿Le preparas un tercero? Sí.
Gracias por decírmelo, Teresa, ya sé dónde ir a pedirlo. Bien, ¿te parece que eso sale de tu amor o sale de la caridad, que es infusión y don del Espíritu Santo? Claro, del Espíritu Santo. Ah, bueno, ahí está. Si lo pudiste hacer, ese acto de caridad con el amor de Dios mismo, es porque creías en el Espíritu Santo. De lo contrario, no. De lo contrario, al segundo panino que le tira, exactamente. Entonces, el arma es la fe. Y la fe vivifica y se expresa en toda la vida cristiana. Sacado eso, que es la raíz que vivifica, lo demás cae por tierra. En el capítulo 6 de la carta a los Efesios se habla del combate espiritual. ¿Y cuál es el arma que San Pablo está ofreciendo al cristiano? La armadura de la fe. Y todo lo demás viene por consecuencia. ¿Y la gracia? No puedo comenzar ahora una pequeña clase de catecismo, ¿no? No, yo supongo que la gracia de Dios es el que hace que uno pueda hacer eso. Bueno, está bien. Me callo. Sí. ¿Cómo recibiste la fe? ¿La compraste y por eso tenías el derecho de recibirla? ¿Cómo la recibiste? Gracias. Por la gracia. Entonces dice que la recepción de la fe ya implica una gracia, algo gratuito. Además de todo esto, una de las armas es oponer contrapesos. Esta es la palabra del Papa, oponer contrapesos a los vicios. El agere contra de San Ignacio de Loyola, ¿no? Oponerse diametralmente opuesto a la solicitación del vicio. Debo hablar de los contrapesos al mal. Y los contrapesos, dado que el mal me ataca en forma de hábitos malos, vicios, yo le voy a contraponer adquiriendo hábitos buenos. La paciencia contra la cólera, o la mansedumbre contra la cólera, la humildad contra el orgullo, la templanza contra la gula, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las armas. Una palabra sobre la vigilancia. Una palabra sobre la vigilancia. ¿Por qué tenemos que vigilar? Tenemos que vigilar porque en el combate espiritual tenemos un enemigo, en última instancia, que es muy taimado, retorcido, mentiroso, embustero, etc. Y que nos va a dar o ofrecer bienes envenenados. Esa frase yo creía que era de Francisco, pero es una frase del cura Brochero, ¿no? El cura Brochero dice: el mal espíritu nos ofrece bienes envenenados. Uno cree que es un bombón de chocolate y cuando se lo come se da cuenta que era de arsénico. Pero recién cuando lo tiene en la boca y ya lo está tragando, ahí se da cuenta de que estaba envenenado. Es como la lombriz en el anzuelo. La lombriz en el anzuelo para el pescadito es simplemente lombriz. Y una vez que se la comió y que el pescador pegó el tirón, quedó ensartado. Por eso hay que vigilar. Y va a indicar 3 hechos dentro del contexto del combate que reclaman una mayor vigilancia. Y también aquí utilizar palabras interesantes. Va a hablar de un atontamiento o adormecimiento espiritual. Recuerden que Francisco conoce muy bien la tradición espiritual, ¿no? El hermano es un jesuita. Entonces, debajo de estas palabras nuevas hay algo que uno lo puede conocer de otra manera. Entonces, cuando habla del atontamiento o adormecimiento espiritual, está hablando de la asedia, de ese vicio peculiar. Después va a hablar de la tibieza que desgasta y corrompe. Ir dejando hacer, me refiero, no luchar, entregarse a pequeños vicios, no voy a saltar un banco, pero me guardo un vuelto, pequeñas cositas, ¿no? Y todo eso va desgastando. Y finalmente
de la ceguera cómoda y autosuficiente. ¿Qué significa la ceguera cómoda? No quiero ver. Voy por la calle, hay un mendigo y yo miro la cornisa de un edificio que me parece muy original y bien lograda arquitectónicamente. No quiero ver. Y un larguísimo, etcétera. La ceguera cómoda. No quiero ver. Bueno, y le agrega, ¿no? Ceguera cómoda y autosuficiente. Que evidentemente tampoco se ve, porque lo único que ve el que tiene esta ceguera autosuficiente es ¿qué? El ombligo, justo el ombligo, es lo único que ve, a sí mismo. Bueno, eso por lo que hace a la vigilancia. Y luego comienza el tema del discernimiento. Dado que el tema del discernimiento ha sido objeto ya de otras charlas en otros momentos, otros encuentros, por el momento lo voy a dejar. Y quiero volver al tema del gnosticismo. Tengo presente que el gnosticismo no es otra cosa que un tipo de conocimiento autorredentor. Sí, el conocimiento salva. Eso significa autorredentor. Le voy a leer alguna frasecita de Francisco sobre el gnosticismo o este conocimiento autorredentor. Fíjense qué bien logrado esta frase. El gnosticismo es un tipo de ideología. Quiere domesticar el misterio. Tanto el misterio de Dios como el misterio de la gratuidad de Dios. Y además, el misterio de la vida del prójimo. Es decir, no hay misterio. Para el gnóstico no hay misterio. Todo es razón. Todos son contenidos racionales. El gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo. Dicen que es curioso. Una pregunta, a ver si se entiende esta frase. El gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo. ¿En qué cree el gnóstico? En sí mismo. Por eso está encerrada su fe en sí mismo. Cree en sí mismo. Una fe no trascendente. Los gnósticos conciben una mente encorsetada en una enciclopedia de abstracciones. Qué bien dicho, ¿no? Encorsetada en una enciclopedia de abstracciones. Se trata de una superficialidad vanidosa, mucho movimiento en la superficie de la mente, pero no se mueve ni se conmueve la profundidad del pensamiento. ¿Por qué? Porque no hay misterio, simplemente. Pero lo llama fe. ¿Eh? Pero lo llama fe. Sí, en un sentido barato. Sí, en un sentido barato. Ojalá fuese en un sentido fuerte, ya dejaría de ser gnóstico. En realidad son mentirosos, porque la gente se niega. Sí, pero no lo sabe. Cuando se equivoca, Sí, pero no lo sabe y no piensa que es así. Está autoconvencido de que es la Pero no hay realidad. otra realidad. Toda otra realidad quedó suplantada por sí misma. ¿Cómo Bueno. sale de ahí? ¿Cómo? ¿Cómo sale? ¿De ahí? Con la gracia de Dios. con nuestra oración. Tiene que suceder algo Claro. que lo desencapsule. Porque el gnóstico está encerrado en su propia mismidad. Que tiene que haber algo que lo rompa. Bueno, una forma de gnosticismo típica de nuestro hoy es lo que llamamos vulgarmente la nueva era. Nueva era. New Age. New Age. Es una forma de gnosticismo típica del momento en el cual vivimos. Y como toda forma de gnosticismo, se opone abiertamente a la fe cristiana. Ustedes dirán, bueno, yo no tengo nada que ver con esto del gnosticismo. Yo sí tengo que ver.
Y tengo que ver porque respiro un aire cultural que está impregnado de New Age, de una forma u otra. Estamos tan acostumbrados en la cultura occidental contemporánea que todo eso pasa inadvertido, uno no cae en la cuenta. Formas inocentes de New Age. ¿Qué karma tiene este tipo? ¿Qué karma tiene este tipo? ¿De dónde sale eso? Uno de los ingredientes de la New Age. Exactamente. En los años 60, la segunda mitad del año 60, Karma. hasta ya los años 80, hubo una importación de gurúes en Occidente que vinieron con sus propias ideas. Y no todos eran respetuosos de la religión existente en Occidente, que era el judeocristianismo, básicamente, ¿no? Y muchas veces todo eso fue erosionando la vida cristiana. Si él era un auténtico gurú, respetaría la religión que encontraba. Me acuerdo que en el año 67 estaba en Norteamérica y habíamos recibido en el monasterio en el cual me encontraba a un gurú que se llamaba Swami Sri Satchidananda, y creo que era un verdadero maestro oriental, y visitó el monasterio con un grupo de discípulos. El abad lo recibió, etcétera, etcétera, y lo presentó a la comunidad y tuvimos una serie de encuentros con él en la sala capitular, y él nos habló. Y también dijo algo sobre los discípulos, que eran todos occidentales. Iba a decir que eran unos vagos, pero está mal decirlo, ¿no? Eran todos jóvenes, algunos eran americanos, otros eran de otros países, que más o menos vivían con seguros laborales, porque no tenían trabajo. Ahora, no tenían trabajo, no lo buscaban, y con el seguro laboral del Estado les alcanzaba suficiente para vivir para lo que pretendían vivir. Básicamente eso. Estaba un argentino en el grupo y demás. Y dos de los jóvenes discípulos, que eran cristianos, con la visita al monasterio y todo lo que había sucedido, quisieron volver al cristianismo, volver a la gracia bautismal. Y me acuerdo que Swami Satchidananda los empujó de que era lo mejor que podían hacer, ¿no? Bueno, los dos entraron en el monasterio. Sí. Luego uno de ellos salió y hoy día es sacerdote, otro salió y se casó. Lo que ellos estaban recibiendo en los años 60 era uno de los elementos configurantes de lo que un poquito más tarde se empezó a denominar ya en forma más cabal New Age, el ingrediente orientalista de la New Age, de la nueva era. Básicamente la nueva era es un cambio de época, pero se llama nueva era. Es un cambio de época de la cual se va a superar la era de Piscis para pasar a la era de Acuario. De aquí que a los discípulos de la nueva era se llama acuarianos. Ahora, la era de Piscis es la era cristiana, y desde un devoto o discípulo de la nueva era fue una época terrible, una época de 2 guerras mundiales, de persecuciones, de torturas, etc. Todo fruto del cristianismo. Y ahora tenemos que llegar a una era de paz, de concordia, de alegría, de yo te quiero, tú me quieres, no todos nos queremos, de viva la pepa, una palabra, ¿no? De sacar las morales restrictivas, todo aquello que impide ser libre y poder vivir, que nos permita autoexpresarnos, y no sé cuántas historias más. Bueno, dentro de eso hay una cantidad de ingredientes que, aparte del fenómeno histórico que llevó a la configuración de lo que llamamos nueva era, están como concausales. Imagínense un gran río con una cantidad de afluentes, y la nueva era en un periodo de 50, 60 años se fue alimentando con nuevos afluentes. Por ejemplo, la física cuántica es uno de los ingredientes de la nueva era.
Y la razón es porque Marilyn Ferguson, una de las teóricas de la nueva era, lo dice y lo elabora. Entonces, dentro de estas concausales hay muchas cosas. Teilhard de Chardin es uno de los autores de la nueva era. Asayoli es un psiquiatra. Jung, otro de los ingredientes de la nueva era. Los orientalismos. Bueno, un largo etcétera. Conclusión, un gran amasijo. Que en cuanto a cuerpo de doctrinas configuradas por muchos elementos trata de imponerse, se convierte en ideología. La ideología es un corcel mental del ideólogo que luego trata de imponerse sin caer en la cuenta de que hay algún tipo de premisa falsa en el planteamiento racional del ideólogo. Hay alguna premisa que hace ruido. Dicho esto, ¿cómo ha ido erosionando este fenómeno el cristianismo occidental? Esto les va a sonar conocido. Era la primera etapa. La primera etapa era una etapa sectaria, en la cual se decía: Iglesia, no. Cristo, sí. ¿No recuerdan esa época? Iglesia, no. Cristo, sí. Segunda época. La época ya de la invasión de los gurúes, sin respetar por parte de ellos, en este caso el cristianismo. Era Cristo, no. Dios, sí. No sé si recuerdan esa época. Pasamos a la tercera época. Dios, no. Religión, sí. No sé si recuerdan esa época. Pasamos a la última época. Religión, no. Espiritualidad, sí. Es decir, que la nueva era se presenta como una espiritualidad que niega la religión, niega a Dios, niega a la Iglesia, niega a Cristo. Es eso básicamente. Y de ahí uno puede ir desmembrando diferentes elementos, que cuando uno los pone todos juntos, dice ¡qué disparate! Pero como nunca uno los tiene todos juntos, los disparates uno los va tragando como pequeñas píldoras de arsénico, no se da cuenta. Por ejemplo, para el cristiano, Dios es un ser personal, trinitario, creador y redentor. Esa es la concepción cristiana de la divinidad. Para un novariano, o nuevarano, Dios es maternidad inmanente, cuya energía sustenta e invade todo lo que existe. Ahora, detrás de esa pequeña afirmación de la divinidad, ¿no? Maternidad inmanente, la guaya, detrás de eso, cuya energía sustenta e invade todo lo existente, lo que está implícito, ¿qué es? Todo es Dios. Panteísmo, todo es Dios. Exactamente. De aquí que en la nueva era lo que se trata es de poder llegar finalmente a la afirmación yo soy Dios. Sí, con lo cual es un poco más aberrante, porque entonces Dios tiene pedazos, entonces ya no es un absoluto. Si Dios es un absoluto, no tiene pedazos. Entonces es la afirmación cabal, yo soy Dios, pero vos también la podés hacer. Bueno, etcétera. No los quiero aburrir, solamente presentar un ejemplo del tema de los gnosticismos actuales, rampante y disuelto en el aire en la cultura occidental, judeocristiana, y al mismo tiempo, de alguna u otra forma, en la religión judeocristiana, básicamente en el cristianismo evangélico, nuestra religión. La mujer con el papel y todo esto. ¿No? Es que tiene razón lo que dice Jesús. ¿Qué dice? Que más que la mujer, es decir, cierto feminismo. Ahora, cierto feminismo desencarnado muchas veces de la mujer. ¿Sí? Hay un cierto feminismo que forma parte esencial del fenómeno de la nueva era. Viene Sai Baba, pero esto es increíble, ¿no? Hace 2 años nos visitó Sai Baba
¿A alguien le suena un poco raro que hace 2 años nos visitó el famoso gurú Sai Baba, que tenía el don de materializar la energía? ¿Le suena raro? Sí, se había muerto. Exactamente, había muerto, no obstante vino. Sí, vino Sai Baba y fue recibido en Buenos Aires con tamboriles, música, cantos. Vino la comitiva, donde había un par de hindúes que eran de la comitiva, todos vestidos de blanco, etcétera, etcétera. Se habían puesto un gran sillón y sillas, toda la comitiva en las otras sillas. El sillón quedó siempre vacío, porque había venido en forma de luz. En forma de luz. Y después de... Tal cual suena, en forma de luz. Y después de esa gran recepción que se hizo, Sai Baba se fue a Bariloche para otro encuentro con sus devotees y sus adeptos, que lo recibieron de igual forma. Ahora, de esa audiencia que lo recibió, el porcentaje de varones y de mujeres. 90% eran mujeres. Todas las devotas y discípulas, la gran mayoría eran mujeres. No, pero no te agarres ahora. Bueno, lo único que he querido decir con esto es presentar una forma de gnosticismo. Yo no sé si es eso lo que tiene el Papa en mente, ¿no? Cuando dice que uno de los grandes peligros de la santidad, espiritualidad cristiana, es el gnosticismo contemporáneo, pero estoy seguro que no puede dejar de tener en mente la nueva era. Aún más, podría tener pruebas de que lo tiene en la mente. Esto se lo dije un día a María Moreno, la prueba, y me dio una explicación. Ahora tengo la contraexplicación. ¿Te acuerdas que yo te dije algo de los cursos de diagrama en el Colegio Máximo San Miguel? Y vos me dijiste que no son los jesuitas que lo dan, sino que es otro grupo que va. Tengo un video en el cual está hablando el Papa Francisco al episcopado latinoamericano. Y de repente, lo que está hablando, corta, dice, quiero decir algo, un excursus, va a salir un poco de tema. Dice, quiero decir algo sobre el enneagrama. Dice, el enneagrama es un gran instrumento para el autoconocimiento, etc. No tengo nada contra él. Pero, dice, cuando el enneagrama suplanta los ejercicios espirituales y nos quedamos, no en la primera semana, sino en el enneagrama, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta semana de los ejercicios, hay algo que no va. ¿A quién le está hablando, te parece? ¿Al grupo que dirige los enneagramas? ¿O le está hablando a la compañía de Jesús? Clarísimo a quién le está hablando. Muy claro. Entonces, una cosa es un instrumento, pero cuando ese instrumento se ideologiza en el conjunto de la nueva era, ahí la psicología suplanta la espiritualidad. Y eso es típico de la New Age. Suplantar mediante la psicología la espiritualidad. Que en el fondo sería, yo suplanto con mi psique al Espíritu Santo de Dios que anima la espiritualidad. Es eso lo que está en el fondo. Entonces, como el enneagrama es el instrumento de la suplantación, Francisco se la agarró con el enneagrama y le dio 3 sopapos al auditorio de la compañía que no estaba presente. Por supuesto que es algo físico. Me voy a atrever a hablar delante de un doctor en física. Desde el punto de vista de la New Age. Algunos divulgadores de la nueva era pretenden que la teoría cuántica, de la física cuántica, fundamenta científicamente el planteamiento filosófico religioso de la New Age. Pero ninguno de estos divulgadores se ha atrevido a escribir en ninguna revista científica. Siempre son divulgadores en libros sobre la New Age. Nunca. Y además, nunca se han atrevido a discutir con un físico sobre la teoría cuántica. Yo creo que es una instrumentalización burda de artificio. Exactamente. De la misma manera hablaste de Jung. No mencionaste a Jung de la misma manera.
Y lo mismo dice Teilhard de Chardin, la Universidad de Saint-Jean y compañía. Se utilizan actores, pero que en el fondo no se conocen. O sea, una distorsión. Mindfulness. Bueno, lo único que puedo decir es esto. En sí mismo, vaya y pase. En sí mismo. Ahora, en un contexto un poco más amplio, ahí empiezan los problemas. Y yo creo que es otro instrumento psíquico, psicológico de la New Age. Entonces, como instrumento dentro de este paquete, finalmente uno termina comprándose todo el paquete. Algo parecido con el enneagrama. Todos los cursos de autoayuda. Así. Perdón, la New Age es gnosticismo, ¿no? Puro. Sí, puro. La New Age. Gnosticismo. Es una enciclopedia mental autorredentora. En la medida que yo tengo este conocimiento, yo me salvo. Conclusión: la gracia de Dios no la presencia. Jesús murió en la cruz no para salvarnos, sino que simplemente murió en la cruz, porque robó una gallina o porque no sé qué hizo. Pero nada que ver con la salvación del género humano. Ahora yo estoy explicitando consecuencias de los principios, pero muchas veces no se explicitan las consecuencias, sea porque se las ignora o a veces por mala voluntad, porque en cuanto explicito las consecuencias ya no sé cómo responder filosóficamente a los problemas que estoy creando, ¿no? Eso. Por ejemplo, el yoga, que hace que mucha gente hace mucho bien, hay mucha gente que termina como espiritualizándolo también. ¿No? Te voy a decir lo que decía Swami Sachidananda al respecto del yoga. El yoga occidental no es yoga. El yoga occidental son ejercicios de calistenia. ¿De qué? Calistenia. Movimientos y armónicos. Eso. Porque el yoga implica una filosofía. Implica básicamente todo el sistema de las chakras y la serpiente Kundalini. Eso es lo que implica el yoga verdadero. Y esto explica por qué en la India muchos colegios católicos, los obispos han pedido que dentro de las asignaturas se saque la asignatura del yoga. Y el motivo es no por los ejercicios físicos, sino por toda la filosofía implicada que evidentemente contradice la doctrina cristiana. Pero como decía Sachidananda, el yoga occidental, que siempre los maestros son occidentales, disfrazados de gurúes, es calistenia, es gimnasia, pero no es yoga. Bueno, una cosa importante, ¿no? Que nada quede torcido de lo que dije. Si algo no se entendió, tratemos de aclarar. En la nueva era tenemos lo que podemos llamar clientes, devotos y discípulos. Yo puedo ser un cliente de la New Age practicando el enneagrama, pero digo, no es la New Age que inventó el enneagrama, sino que lo utiliza. Y yo lo estoy utilizando con otra finalidad, y dentro de un contexto de la fe cristiana. Mi finalidad es para autoconocimiento, ningún problema. Porque si lo contrario, no podríamos leer a Jung, no podríamos leer a Teilhard de Chardin, y invertirse. Claro. Sería absurdo. Sería completamente. Y acá, cuando presento la New Age, me refiero al paquete completo, más caracterizado, ¿no? Eso es. Y que en algunos casos muy extremos se convierte en ideología. Es decir, una forma de pensar que se pretende imponer. En ese sentido, se convierte en ideología. Ahora, no es el único gnosticismo contemporáneo. No le quiero embarrar ni complicar más la existencia de nadie. Acá nuestro buen José es una distinción, varones, mujeres, etcétera, etcétera. Entonces yo le digo, ¿qué distinción varón y mujer? Si es todo lo mismo. Claro. Varón y mujer no existen. No, esas son construcciones culturales y sociales y nada más.
Entonces, hablar de varón y mujer es algo restrictivo. Sí, totalmente. Y es reducir a la dualidad un fenómeno múltiple. Muy bien, Entonces- muy bien. ¿No ven? Yo le estoy respondiendo a José como un ideólogo del género. Así le estoy respondiendo. Sí. Mirando la realidad de Génesis 1-2. Y Dios los creó, varón y Varón, mujer. mujer. Y yo sutilmente se lo estoy negando. Y diciendo, varón, mujer no tiene una raíz biológica, tiene una raíz cultural. Cultural. Y por eso el ser humano se puede construir a sí mismo. Implícitamente estoy ocupando el lugar del Dios creador. Bueno, eso es el fundamento de la ideología de género, que pienso hablar mañana. Ideología de género. Gracias.